Bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos. Estoy muy contento de estar grabando un nuevo episodio de este proyecto. La verdad es que disfruto mucho leer y escuchar historias de experiencias paranormales y soy fan de este tipo de historias porque no tenemos una conclusión de qué es lo que pudo haber sucedido en todas estas historias. Más bien nuestras mentes empiezan a trazar muchas teorías que pudieran explicar lo sucedido. Y eso creo que es la parte emocionante cuando uno empieza a discutir con los demás sus conclusiones. Nos llevan a tener una charla muy, muy larga porque entre más teorías existan, más dudas tienen que ser resueltas. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Que de pronto les están contando, le cuentan a alguien alguna experiencia a la que no le encuentran explicación y se empiezan a desatar distintas teorías de lo que pudo haber sucedido. También me gustaría saber si cuando les pasa algo paranormal se ponen a discutir el suceso con alguien más o prefieren callar su historia para más bien no atraer este tipo de experiencias, porque puede suceder de que si las contamos, eh, nos puedan dar ideas y entonces después de eso comencemos a indagar un poquito más en internet o incluso pues buscar personas que puedan entender un poco más de este fenómeno paranormal. Entonces nos pueden dar ideas que pues en algún momento nos den un poco más de miedo y llegar a sugestionarnos y tal vez pues vivir alguna otra experiencia de terror más. O prefieren callar y pues tal vez ahí pues ya parar lo que nos sucedió. Me gustaría saber cuál es su decisión, si cuentan sus historias o si se las prefieren callar para ya no traer más este tipo de pues de fenómenos. También les comento que ya está en cines la película de terror Nope. Es una película que había estado esperando desde marzo. Casi cuando empecé este proyecto fue cuando vi el tráiler de la película por primera vez y por fin se ha llegado el momento de su estreno. Me llamó mucho la atención porque el tráiler deja al descubierto pues a un gran actor de otra película de terror que se llama Huye o Get Out. Esta película la disfruté bastante. Así que ver de nuevo a esta persona me dio la esperanza de que sería pues una muy buena película igualmente. Si no han visto Get Out, se las recomiendo muchísimo, van a ver que les va a gustar y pues me comentan qué tal les pareció y también no se pierdan Up. Si no han visto el tráiler, se los recomiendo mucho para que se animen a ver la película. De todos modos, aquí les voy a comentar solo un poco de la cinta. Y bueno, este thriller sigue a los trabajadores del rancho de Hayward, un lugar de doma de caballos de Hollywood en medio de un árido paraje. Nada ni nadie interrumpe en su tranquila rutina. Sin embargo, un día comienzan a ocurrir espeluznantes sucesos que volverán la vida de los protagonistas en una escalofriante pesadilla. Y bueno, viendo el lugar en donde se desarrolla la historia, también me hizo llamarme, también llamó mi atención porque para un thriller o una película de terror, creo que un ambiente solitario, además de una interacción con pocos actores, se me hace de lo más inquietante. Lo que trato de decir es que cuando algo paranormal va a suceder, me gusta que sea en un lugar solitario y con pocos involucrados para imaginarse la tensión y desesperación de los actores en la escena. Para el momento en que estoy o están escuchando este podcast, probablemente yo ya vi la película y me gustaría saber qué tal les pareció a ustedes. Dejen sus comentarios y también me gustaría saber qué tipo de película de terror es la que más les gusta. Se las recomiendo. Váyanse con su amigo, con su amiga, con quien, con quien creen que vaya a disfrutar este tipo de contenido y coméntenme qué tal les fue. Y bueno, para ya ir entrando un poco en el tema, me gustaría saber si conocen casos de misterios sin resolver que sean populares en el lugar donde nos escuchan. Como les decía al principio, estos sucesos son interesantes porque dejan muchas dudas que no sabemos si algún día podrán ser resueltas.
Así que por esta ocasión vamos a estar hablando sobre misterios completamente escalofriantes sin resolver. Y bueno, la palabra misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto. Puede que estos misterios lleguen un día a ser explicados con alguna teoría que tome en cuenta todas las circunstancias que envolvían el suceso. Sin embargo, no podremos saber con total exactitud lo que pasó. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el primero de los misterios, que es el faro de las Islas Flannan. El faro de las Islas Flannan es un faro ubicado en lo alto de Eilean Mor. La mayor de las Islas Flannan es las Islas Hébridas Exteriores, frente a la costa oeste de Escocia. Es conocido sobre todo por la desaparición misteriosa de sus guardianes en el año 1900. El primer registro de que algo era normal en el faro de las Islas Flannan sucedió en la noche del 15 de diciembre de 1900, cuando el vapor Actor, en ruta de Filadelfia a Leyte, anotó en su cuaderno de bitácora que la luz del faro no estaba encendida a pesar de las condiciones climáticas adversas. Cuando el barco, retrasado por el temporal, atracó en Leyte el 18 de diciembre de 1900, el avistamiento fue informado a la Northern Lighthouse Board. El, el barco de improvisamiento del faro, el Hesperus, fue incapaz de navegar desde Brislet en la isla Lewis como tenía planeado realizarlo el 20 de diciembre debido a las condiciones climáticas adversas. No logró llegar a la isla hasta el mediodía del 26 de diciembre. El faro era manejado por tres hombres: James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur, con un cuarto hombre de relevo rotativo que pasaba tiempo en la costa. Al llegar, la tripulación y el hombre de relevo vieron que el asta no tenía bandera. Todas las cajas de provisiones habituales anteriores habían quedado en el sitio de embarque y aún más extraño, ninguno de los fareros estaba allí para darles la bienvenida. Jim Harvey, el capitán de Hesperus, intentó llamar su atención haciendo sonar la sirena del barco y lanzando una bengala, pero sin éxito. Se arrió un bote y Joseph Moore, el cuarto farero de relevo, fue llevado a tierra solo. Encontró la puerta de entrada al complejo y la puerta principal del faro, ambas cerradas, las camas sin hacer, la chimenea las cenizas frías y el reloj de pared parado al no habérsele dado cuerda. Regresó a la zona de atraque con estas siniestras noticias y luego volvió con el segundo de a bordo de Hesperus y un marinero. Una búsqueda más minuciosa reveló que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas. Un sobre todo encerado continuaba en el perchero, sugiriendo que uno de los fareros había salido sin esta habitual protección marinera contra el mal tiempo propio de esa época del año. Todo permanecía limpio y en orden, sin la menor señal de violencia, aparte de una silla volcada junto a la mesa de la cocina. No había ningún rastro de los fareros, ni dentro del faro ni fuera de la isla. Moore y tres marineros voluntarios se quedaron en la isla para atender el faro y el Hesperus regresó a Lewis. El capitán Harvey envió un telegrama a la Northern Lighthouse Board con fecha del 26 de diciembre de 1900 declarando: un accidente terrible ha pasado en las Islas Flannan. Los tres guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, han desaparecido de la isla.
Se detuvieron los relojes y otras señales indicaron que el accidente debe haber sucedido hace aproximadamente una semana. Pobres hombres deben haber sido arrojados desde los acantilados o ahogados tratando de asegurar una grúa. En Eilean los hombres registraron cada rincón de la isla en busca de pistas sobre el destino de los guardianes. Encontraron que todo estaba intacto en el embarcadero, pero el sitio de atraque del oeste proporcionó evidencia considerable de daños causados por tormentas recientes. Una caja de 33 metros sobre el nivel del mar había sido rota y sus contenidos esparcidos. Las barandas de hierro estaban dobladas. Los raíles de fierro del ferrocarril habían sido arrancados de su hormigón y una roca que pesaba más de 1 tonelada había sido desplazada. En la cima del acantilado, a, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, la hierba había sido arrancada hasta 10 metros del borde del acantilado. Ningún cuerpo fue encontrado, resultando en una fascinante especulación nacional. En diarios y periódicos británicos de la época se contaron historias inverosímiles, como que una gran serpiente de mar o pájaro marino gigante se había llevado a los hombres que habían arreglado para que un barco les recogiera y empezar nuevas vidas, que habían sido secuestrados por espías extranjeros o habían conocido su destino a través de la presencia malévola de un barco lleno de fantasmas. Las explicaciones sobrenaturales sobre espíritus o brujería eran las preferidas por los locales. Más de 10 años después, los acontecimientos todavía eran conmemorados y especulados. La balada escrita en 1912 Flannan de Wilfrid Wilson Gibson se refiere erróneamente a una silla volcada y una mesa recién puesta, indicando que los fareros habían sido de repente perturbados. Sin embargo, en su primer relato hecho por Moore, el guardián de relevo declaró que los utensilios de cocina estaban todos muy limpios, lo cual es una señal de que debe haber sido en algún momento después de la cena que se fueron. Moore, cuando se despidió de ellos el día 8, los había visto bien, ni tristes ni molestos. La última entrada anotada en el registro del faro era del 13 de diciembre, pero se había escrito en la pizarra para transferir luego al libro de registro las incidencias climáticas del día 14, con mal tiempo, y a las 9 a.m. del día 15 que el viento amainaba y apagaba la luz por la buena visibilidad. Investigadores posteriores han tenido en cuenta la geografía de las islas. La costa de Eilean está profundamente marcada por estrechos acantilados llamados geos. El embarcadero oeste, situado en uno de estos geos, termina en una cueva. Durante marea alta o tormentas, el agua se precipita en la cueva y entonces rebota y sale con una fuerza considerable. Es posible que MacArthur pudiera haber visto una serie de grandes olas acercándose a la isla y, sabiendo el probable peligro para sus colegas, corrió abajo para advertirles, solo para ser arrastrado también por la violenta marejada. Investigaciones de James Love descubrieron que Marshall había sido anteriormente multado con 5 chelines por haber perdido su equipamiento durante un fuerte vendaval. Podría ser que, intentando que no volviera a ocurrir, él y Ducat intentaron asegurar su equipamiento durante una tormenta y fueron barridos como resultado. El destino de MacArthur, a pesar de la obligación de un hombre como mínimo, debía permanecer siempre en el faro, pudo haber sido el mismo. Love especula que MacArthur probablemente trató de advertir o ayudar a sus colegas y fue también barrido. Esta teoría tiene la ventaja de explicar el sobre todo y el abrigo de MacArthur en sus perchas, pero no las puertas cerradas.
Otra teoría se basa en las experiencias de primera mano de Walter Farero de Flannan de 1953 a 1957. Creía que un hombre pudo haber caído al mar y entonces sus compañeros que intentaban rescatarle fueron también barridos por anormales olas gigantes. Otra propuesta se basa en la psicología de los guardianes. Presuntamente MacArthur tenía un carácter volátil. Esto puede haber terminado en una lucha al borde del acantilado del embarcadero oeste, causando la muerte de los tres hombres. Otra teoría es que uno de los hombres se volvió loco, asesinó a los otros dos, lanzando sus cuerpos al mar y después saltó él mismo. ¿Qué les pareció esta historia? Yo creo que toda esta historia deja mucho en qué pensar. Seguramente hubo muchos más detalles que pudieron haber servido para explicar la desaparición de estas personas. Sin embargo, las olas pudieron haberse llevado esta evidencia que sería la esencial para llegar a una conclusión. También es espeluznante pensar que pudieron estar en peligro y que pudieron ser momentos de mucho terror al saber que nadie cerca los podía escuchar. Puede que por alguna razón hayan bajado al mar en donde pudieron quedar atrapados por las olas y mientras se ahogaban gritaban por ayuda sabiendo que no había nadie a la redonda que los pudiera ayudar. Qué miedo cuando menciona que los días anteriores todo parecía normal, que nada en su comportamiento pudiera haber delatado algo, ni que tampoco se notaba que tuvieran algún tipo de conflicto. Es ahí cuando se me viene a la mente que todo pudo haber sido un accidente. Así que ya saben, siempre avisen dónde andan y qué es lo que hacen, manden mensaje a las personas que más les tienen confianza para que en todo momento estén informados de dónde están y pues nunca se vayan sin avisar. Y bueno, ahora vamos con otro misterio. Esta vez es un poco más macabro, así que prepárense y pongan mucha atención. Vamos a estar hablando sobre quién puso a Bella en el olmo. ¿Quién puso a Bella en el olmo? Es un grafiti aparecido originalmente en Birmingham tras el descubrimiento en 1944 de los restos de una mujer dentro de un olmo en la finca de Hagley Hall en el condado inglés de Worcestershire. La víctima, cuyo asesinato se calcula que ocurrió en 1941, permanece sin identificar y se desconoce la ubicación actual de su esqueleto y el informe de la autopsia. El graffiti y las teorías sobre el origen de este hecho se citan en la novela de la escritora irlandesa Tana French, El secreto del olmo. El 18 de abril de 1943, cuando cuatro niños de la localidad de Hagley, Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer y Fred Paine, estaban buscando nidos de aves furtivamente en el territorio privado de la finca Hagley, perteneciente a Lord Cobham, cerca de Witchbury Hill, cuando se encontraron con un gran olmo, pensado pensando que la ubicación era un lugar particularmente bueno para cazar nidos de pájaros. Farmer intentó trepar al árbol para investigar. Mientras subía, miró hacia el tronco hueco y descubrió una calavera. Al principio creyó que era un animal, pero después de ver el cabello y los dientes humanos, se dio cuenta de que había encontrado un cráneo humano. Farmer volvió a recolocar la calavera y los cuatro muchachos regresaron a casa sin mencionar su descubrimiento a nadie, ya que se habían adentrado sin permiso en la propiedad privada. Sin embargo, al regresar a casa, el más joven de los niños
Willets se sintió incómodo con lo que había presenciado y decidió informar el hallazgo a sus padres. Cuando la policía revisó el tronco del árbol, encontraron un esqueleto casi completo, todavía con un zapato, un anillo de bodas de oro y algunos fragmentos de ropa. El, el cráneo era una evidencia valiosa, ya que aún conservaba algunos mechones de pelos y un patrón dental muy claro, a pesar de faltarle algunos dientes. Después de la investigación más profunda del área, se encontraron restos de una mano a cierta distancia del árbol. El cuerpo fue enviado para su examen forense por el profesor James Webster. Rápidamente estableció que se trataba de una mujer que había estado muerta durante al menos 18 meses y que el fallecimiento pudo haber ocurrido en octubre de 1941. Webster también descubrió una sección de tafetán en la boca, lo que sugiere que pudo haber muerto por asfixia. A partir de la medición del tronco en el que se había descubierto el cuerpo, también dedujo que tuvo que ser colocada poco después del asesinato, ya que no podría haber encajado una vez que el rigor mortis se apoderara de su cuerpo. La policía pudo distinguir por los elementos encontrados con el cuerpo cómo podía haber sido el aspecto de la vida de la mujer. Pero con tantas personas reportadas como desaparecidas durante la guerra, los registros eran demasiado vastos para que se llevaran a cabo una identificación adecuada. Se hicieron referencias cruzadas de los detalles que tenían con informes de personas desaparecidas en toda la región, pero ninguno de ellos parecía coincidir con el caso. Fueron contactados varios dentistas de Inglaterra al tener rastros odontológicos bastante distintivos. En 1944, un grafiti apareció en una pared en Upper Dean Street en la localidad de Birmingham, leyéndose "Who Put Bella Down" de Will L. Hadley Wood. Esto llevó a los investigadores a descubrir varias pistas nuevas sobre quién pudo haber sido Bella. Desde al menos la década de 1970, el graffiti ha aparecido esporádicamente en el obelisco Witchbody, cerca de donde se descubrió el cuerpo de la mujer. En 2018, un episodio del programa de televisión nazi Murder Mysteries mostró una reconstrucción facial forense realizada por el Face Lab de la Universidad John Morris a partir de fotografías del cráneo. Fue encargado por Andrew Spark por sus libros sobre el incidente. En un programa de BBC Radio 4 emitido por primera vez en agosto de 2014, Steve Bond sugirió dos posibles víctimas. Una fue denunciada a la policía en 1944 por una prostituta de Birmingham. En el informe afirmó que otra prostituta llamada Bella, que trabajaba en Hagley Road, había desaparecido 3 años antes. El nombre Bella sugirió que el artista del graffiti probablemente estaba al tanto de la identidad de la víctima o del asesino. Una segunda posibilidad surgió de una declaración hecha a la policía en 1953 por una Mossop, en la que dijo que su ex esposo Jack Mossop había confesado a sus familiares que él y un holandés llamado Van Ralt habían metido a la mujer en el árbol. Mossop y Van Ralt se reunieron para tomar una copa en el Littleton Arms, que es un pub de Harley. Más tarde, esa noche, Mossop dijo que la mujer se emborrachó y se desmayó mientras conducía. Los hombres decidieron gastarle una broma y la pusieron en un árbol en el bosque con la esperanza de que por la mañana se despertara y se asustara. Jack Mossop fue recluido en un hospital psiquiátrico de Stafford porque tenía sueños recurrentes de una mujer mirándolo desde un árbol. Murió en el hospital antes de que se encontrara el cuerpo en el olmo,
La probabilidad de que esta fuera la explicación correcta quedó cuestionada porque una Mossop no presentó esta información hasta más de 10 años después de la muerte de Jack Mossop. Otra teoría proviene de un archivo desclasificado del MI5 sobre Joseph Jacobs, el último hombre ejecutado en la Torre de Londres el 15 de agosto de 1941. Jacobs se lanzó en paracaídas a Cambridgeshire en 1941, rompiéndose el tobillo al aterrizar y siendo posteriormente arrestado. Entre sus objetos personales constaba la fotografía de su supuesta amante, una cantante y actriz de cabaret alemana llamada Clara Baule. Jacobs dijo que estaba siendo entrenada como espía y que si hubiera sido contactada podría haber sido enviada a Inglaterra después de él. Sin embargo, no hay evidencia de que Clara se lanzara en paracaídas en Inglaterra. Varios testigos describieron que Clara medía alrededor de 1,80 de altura, mientras que la estatura de Bella era de 1,50. En septiembre de 2016 se determinó que Clara había sido muerto en Berlín el 16 de diciembre de 1942. En 1945, Margaret Murray, antropóloga y arqueóloga del University College de Londres, propuso una teoría más radical que supuestamente habría sido víctima de un acto de brujería, donde la mano cortada era consistente con un viejo ritual llamado Mano de la Gloria, después de que Bella fuera asesinada por gitanos durante un ritual oculto. Sus ideas entusiasmaron a la prensa local y llevaron a los investigadores a consultar sobre otro asesinato aparentemente ritualista de un hombre, Charles Walton, en el cercano Lower Kington. En 1953 surgió otra teoría, a saber que Bella era una mujer holandesa llamada Clara Bella Dronkers, asesinada por un círculo de espionaje alemán compuesto por un oficial británico, un holandés y un artista musical, por saber demasiado. No obstante, los registros y las pruebas disponibles no pudieron respaldar la información. Y esta ha sido la historia de quién puso a Bella en el olmo. Olmo, para los que se lo pregunten, es un tipo de árbol caracterizado por tener un tronco muy fuerte con una corteza muy gruesa. Y bueno, esta historia es sin duda muy extraña, ya que hasta la fecha no se logra esclarecer quién fue realmente la persona que se halló en el árbol por mucho tiempo. Aparte de que es una forma afuera, pues muy anormal encontrar un cuerpo en ese lugar. Además de que haya sido encontrado por unos niños, le agrega algo más macabro a la historia. Sin duda ha de haber dejado perturbado a ese pobre niño que solo trataba de encontrar una paloma. Yo me hubiera echado a correr a mi cuarto tratando de superar lo que había visto, si le hubiera comentado a mis papás, pero con la voz temblorosa, ya que para mí no hubiera sido para menos, además de que jamás me subiría a ningún árbol por miedo a descubrir otra cosa, pues allí arriba o entre medio del árbol. Otra cosa es que la policía no tenía reporte de una persona con esas características por los acontecimientos de la guerra. ¿Ustedes qué piensan de este caso? ¿Lo conocían? Escriban sus teorías y demás información que tengan sobre este caso en los comentarios. Nos gustaría también saber su opinión y qué es lo que pudo haber pasado en este caso. Y bueno, ahora vamos a escuchar el caso de la estación de radio UVB-76. UVB-76 es el indicativo de llamada de una emisora de onda corta que transmite en la frecuencia de 4625 kHz
La emisora es conocida por muchos aficionados del medio como el timbre, el zumbador o buzzer. Esto hace referencia al más inusual, misterioso y ampliamente discutido contenido de una emisora, un corto y monótono zumbido repetido a un promedio de 25 pulsos por minuto durante 23 horas y 10 minutos por día. Las emisiones generalmente comenzaban a las 7 o 7:50. Generalmente, un minuto antes de cada hora, las pulsaciones eran sustituidas por un tono continuo, el cual continuaba por un minuto hasta que se restablecían las pulsaciones. En la actualidad, la emisión del zumbido es continua durante el tiempo de emisión y este no se sustituye por un tono continuo al inicio de cada hora. En muy raras ocasiones, los zumbidos han sido sustituidos y cuando esto ha sucedido ha sido por lo general para dar lugar a transmisiones de secuencias de números y palabras en ruso. El propósito de la emisora es desconocido. El timbre con el que inicialmente se efectuaron las transmisiones data al menos de principios de los años 80, con unos repetitivos 2 pip, cambiando al zumbido a principios de los años 90, el cual sigue operando hoy día. Se aprecia un breve cambio en el tono de la grabación, aproximadamente 20 zumbidos por minuto. El día 16 de enero de 2003, que rápidamente fue revertido. A veces se han escuchado conversaciones lejanas y otros ruidos desde atrás del micrófono, lo que quiere decir que el zumbido no se genera internamente, sino que se transmite con un dispositivo colocado detrás del micrófono en directo y que está siempre abierto. También es posible que alguien active el micrófono accidentalmente y como es el caso del 3 de noviembre de 2001, cuando se escuchó una conversación en ruso entre dos personas. Primero se aprecia la voz de un hombre diciendo: "Soy el 143, no percibo el oscilador", seguida de la voz de una mujer alegando que eso viene de la sala de operaciones. Curiosamente, esas mismas voces volvieron a aparecer realizando una cuenta del 1 al 10 en varias ocasiones. El 3 de diciembre de 2002, en el horario de mantenimiento de 7 a 7:50, se pudo escuchar una voz masculina probar el micrófono. 8 años más tarde, el 2 de septiembre de 2010, se pudo escuchar varias veces un fragmento del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky. El 7 de diciembre de 2010, la emisora cambió de nombre, pasó de llamarse UVB-76 a MDZHB, a lo que luego siguió uno de los tantos mensajes enigmáticos y continuaron los zumbidos. El 19 de febrero de 2020 se escuchó la emisora de Lincolnshire Poacher, que ya no transmite. Durante un minuto, mientras estaban los zumbidos, probablemente fue un pirata de onda corta. El 30 de marzo de 2020, a la 1:27, se escuchó el sonido de un gallo cantando durante 16 segundos. Se desconoce si fue error, broma por parte de la estación o un pirata de onda corta. El 16 de abril de 2021 se escuchó el siguiente mensaje: Neti 82 890 JANRONATI 13680604. El 27 de noviembre de 2021 se escuchó Never Gonna Give You Up durante 4 minutos mientras estaban los zumbidos, dejando mensajes como de Nuikail, MINHGF, Gato 7766, PSBC y I Love You Too. Lo más probable es que haya sido un pirata de onda corta.
El 6 de enero de 2022, la emisora cambió su marcador a unos pitidos continuos. Un tiempo después volvió a su típico marcador de zumbido. La noche del 17 al 18 de julio de 2022 se encontraron distintas canciones entre las que se encontrará el himno de los Estados Unidos, Never Gonna Give You Up, Megalovania, o incluso disco del grupo LPS, las Beats Slice, la canción de que Eslovenia llevó al Festival de la Canción de Eurovisión en el año 2022. En esa misma noche se emitió durante un breve periodo de tiempo una grafía del escudo de Ucrania. Toda apunta a un pirata de onda corta. El transmisor de la estación estaba inicialmente ubicado en Povarovo, Rusia, a medio camino entre Zelonograd, a unos 40 kilómetros de Moscú y a 10 kilómetros al norte. Sin embargo, hace algunos años se detectó que la triangulación de las señales de la UVB-76 cambiaron. Se han trasladado al este de Rusia, donde ya no hay un solo punto de emisión, ahora son dos. El primero cercano a San Petersburgo y el segundo a poca distancia de Pskov. En 2011, un grupo de exploradores urbanos exploraron los edificios abandonados en Povarovo. Afirman que se trata de una base militar abandonada. Se encontró un registro de radio, lo que confirma el funcionamiento de un transmisor de 4625 kHz. Su propósito es desconocido. Una página web señala que el propósito era la transmisión de órdenes a unidades militares y centros de reclutamiento en el distrito militar de Moscú. Sin embargo, esto no ha sido confirmado. No obstante, esto es poco probable, ya que la estación transmitió un simple zumbido por aproximadamente 15 años antes de que las palabras o números fueran transmitidos por primera vez. Por la naturaleza de las transmisiones y la ubicación del transmisor, también se rumorea que se trata de un medio de comunicación entre el Comando General del Ejército. También es muy difundida la versión en que UVB-76 era empleada para transmitir mensajes codificados a espías de Rusia, como se asume generalmente en las emisoras de números, tan populares en las frecuencias de onda corta. Otra probabilidad es que por la constancia de las transmisiones se trate de un sistema de alerta, disponibilidad u operatividad de una instalación militar, con una clase de interruptor de hombre muerto. También se especula que por la gran potencia de la antena, la estación podría estar enviando mensajes hacia el espacio exterior. Otra teoría sobre la función de la emisora sería el estudio de la ionosfera, ya que según la revista de las ciencias de la Tierra rusa, el Observatorio Geofísico de Vorok realiza una investigación titulada como Sondeo de la ionosfera mediante el efecto Doppler de las ondas de radio, con una frecuencia asignada de 4625 MHz, la misma frecuencia de emisión que tiene la UVB-76, aunque debe hacerse notar que la frecuencia en la que opera la estación es de 4625 y no de 4675 MHz. Y esta ha sido la historia de la estación UVB-76. Es increíble saber cómo desde los 80 se tiene registro de esta señal y cómo es que hasta la fecha no se ha podido descifrar el significado de los mensajes emitidos. También me puso a pensar que tal vez esté diseñado para tener comunicación con vida extraterrestre,
Suena muy loco, tonto, pero creo que si se pone uno a pensar en todas las formas posibles en que puede ser usada esta transmisión, cabe la idea de ser una señal dirigida a los extraterrestres. ¿Ustedes qué piensan? Sea lo que sea que haya sacado como conclusión, déjenla en los comentarios, queremos leerlos, nos interesa muchísimo su opinión. Y bueno, ahora vámonos con otro misterio misterioso, que es el incidente del paso Dyatlov. El incidente del paso Dyatlov fue la muerte inexplicable y misteriosa de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 y 2 de febrero de 1959. El grupo, con experiencia en esquí de fondo y estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, había establecido un campamento en las laderas de Holatsiag, en un área nombrada después en honor al líder del grupo, Igor Dyatlov. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético al no dar señales de vida después de 2 semanas. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos al lado vestidos con ropa interior a pesar de temperaturas bajo cero. Después encontraron 3 cuerpos más. Los otros 4 fueron hallados 2 meses más tarde en el bosque. En el análisis forense se dictaminó que 5 murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. El resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión, fruto de una fuerza de origen desconocido. La tela de la tienda se había cortado desde el interior hacia afuera. Además, en la ropa de alguna de las víctimas había dosis de radiación 2 veces más altas de lo habitual. La investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente había causado las muertes. El acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y a otros aventureros durante 3 años después del incidente, aunque una luz o avalancha fue la principal hipótesis, aunque no definitiva. El suceso durante años fue motivo de otras teorías, desde fenómenos naturales como vientos huracanados, criminales, a otros más descabellados como la aparición de yetis o de seres extraterrestres. La historia se volvió popular y dio origen a libros, series de televisión o películas como El Paso del Diablo, que fue realizada en el 2013. En el 2015, el Comité de Investigación de la Federación Rusa reabrió la investigación y finalizó con la avalancha como el principal motivo del accidente. En 2019, la oficina del fiscal general de la Federación Rusa comenzó su propia investigación, que llegó a la misma conclusión en julio de 2020. En 2019, una expedición sueca-rusa a la misma zona propuso los vientos catabáticos como principal problema para el grupo. El grupo fue sorprendido por un alud o avalancha y tuvo que abandonar rápidamente la tienda de campaña con ropa inadecuada en unas duras condiciones. Una visibilidad de menos de 10 metros, fuertes rachas de viento de entre 72 y 120 kilómetros por hora, temperaturas de 25 grados bajo cero. Andrei, subjefe de la oficina del fiscal regional, dijo: lucharon por la vida hasta el final, hicieron todo lo posible para salvar a todo el grupo, pero en circunstancias como estas no tenían ninguna posibilidad. En 2021, un estudio científico publicado por la prestigiosa revista Nature analizó y demostró que en
que un tipo de avalancha, conocida como avalancha de losa, podría explicar algunas de las lesiones de los excursionistas. La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados reveló que no había lesiones que pudieran haber provocado la muerte de ninguno de ellos, además de diversas abrasiones en cara y brazos de los 5 cadáveres. El análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rostem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida, producidos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Los 4 fallecidos mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de esta víctima estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia. Además, presentaba fracturas en las costillas, al igual que su compañero Semyon. Los otros 2 mostraban traumatismos en la cabeza. Además, se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo sin llegar a explicarse de manera convincente. Las conclusiones forenses fue de muerte de politraumatismo provocado por causas no determinadas. Algunos investigadores ajenos al trabajo de campo oficial que tuvieron acceso a los archivos relacionados con el caso, expusieron que la versión oficial ofrecida por las autoridades declaraba que 3 de los excursionistas habían perecido por hipotermia y el resto a causa de diversos accidentes de montaña. Cabe añadir que, tras los funerales de los jóvenes excursionistas, sus familiares afirmaron que los cuerpos presentaban un extraño tono marrón en la piel. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Tras el hallazgo de los cuerpos en el paso Dyatlov, este permaneció cerrado durante más de 3 años por las autoridades soviéticas. Yuri Yudin, el único sobreviviente de la expedición, declaró tiempo después: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería: ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? Otra de las teorías sobre este caso son las siguientes. Una avalancha. Se ha sugerido que una avalancha fue la causante de la muerte de los excursionistas. Para sostener la hipótesis, se basan en los datos meteorológicos que indican que la temperatura cae desde menos 11 grados centígrados hasta los menos 25 grados centígrados. Sin embargo, las evidencias físicas de la zona no apuntan a esta posibilidad de acuerdo a algunos seguidores del caso. La otra es un infrasonido. En una teoría popularizada por Donny en su libro Dead Mountain, publicado en el año de 2013, de acuerdo a lo sugerido por el autor, en el paso se puede generar una calle de vórtices de von Karman, que pudo producir un sonido inaudible por el oído humano, pero con la capacidad de producir ataques de pánico entre los miembros de la expedición. Eichhardt sugiere que este pánico pudo provocar la huida de la tienda sin control ladera abajo. Posteriormente recuperarían la cordura, pero debido a las condiciones precarias de la vestimenta y la oscuridad, a una parte del grupo le fue imposible regresar hasta la tienda, mientras que la otra, por un accidente con unas rocas, caerían al fondo del arroyo donde fueron encontrados. La otra teoría es de pruebas militares. Otras teorías argumentan que diversas pruebas militares se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Holatsiag. Esta teoría bien puede incluir el lanzamiento de diversos cohetes secretos, una prueba de armas con radiación o el uso de minas lanzadas con paracaídas. Otra teoría es el desnudo paradójico. De acuerdo a estudios anteriores,
En diversos casos de hipotermia, el frío puede conducir a un sesgo cognitivo de tal forma que que el afectado puede desvestirse por una falsa sensación de calor extremo. Este trastorno ha sido bautizado como desnudo paradójico. De acuerdo a un artículo de International Science Times, los componentes de la expedición pudieron sufrir este trastorno. Otra teoría es la de los extraterrestres. Otro grupo de excursionistas cerca del lugar de la muerte del grupo de Igor Dyatlov declararon haber observado orbes anaranjados. Eso ha permitido especular con la posibilidad de seres de otros mundos, sin mayor evidencia que este testimonio y la hipótesis sostenida por la ex policía Lev Ivanov en 2011. La serie documental del canal History Channel Ancient Aliens, en un episodio acerca de los lugares malditos, se teoriza acerca del incidente del Paso de Dyatlov, indicando que los alienígenas pudieron haber causado estas muertes. El episodio fue emitido en Estados Unidos en 2010, siendo parte de la tercera temporada y con el título Zonas del Mal. Al igual que el documental de Discovery Channel, no se presentaron pruebas que permitieran justificar las hipótesis. Y este ha sido el misterio del Paso Dyatlov. Este caso creo que es uno de los que más le ha dado la vuelta al mundo y sobre el cual se han expuesto muchas teorías sobre como las que acabamos de comentar. Y aparte también hay que ponerse a pensar que esta situación no está tan lejos de que nos pueda pasar a nosotros. En una de esas ocasiones en las que vamos de paseo con nuestros amigos o a un lugar en donde no conocemos muy bien la zona, puede que ya nos hayan recomendado ir a tal campamento o tal lugar turístico, pero si no nos informamos de lo que vamos a encontrar, no vamos a ver cómo comportarnos en ese lugar y vamos a tener que improvisar nuestra comida o el lugar en donde nos vamos a quedar. Algunas veces los paseos por el bosque requieren de mucha condición física para caminar bajo el sol, pasar obstáculos, prender una fogata o ubicarnos en algún lugar. Entonces parecen cosas muy sencillas, pero si no las sabemos hacer, podría convertirse en el peor día de nuestras vidas. Y bueno, ahora vamos con el misterio de Gary Matías. Se denomina 5 de Yuba a un grupo de jóvenes de Yuba City, California, Estados Unidos. Todos con discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas que asistieron a un partido de baloncesto universitario en la Universidad Estatal de California en Chico, la noche del 24 de febrero de 1978. 4 de ellos, Bill Sterling, de 29 años, Jack Hewitt, de 24 años, Ted Waiter, de 32 años, y Jack, de 30 años, fueron encontrados muertos más tarde. El quinto, Gary Matías, de 25 años, nunca ha sido encontrado. Varios días después de su desaparición inicial, el Mercury Montego del grupo fue encontrado, abandonado en un área remota del Plumas National Forest, en el arcén de la carretera alta de la montaña de Yuba City. Los detectives policiales, sin embargo, no pudieron determinar por qué lo habían abandonado cuando fácilmente podían haberlo empujado fuera de la fina capa de nieve caída, un vehículo además en perfecto estado. En aquel momento no se encontró el menor rastro de los hombres. Después de que la nieve se fundiera en la montañosa región, en junio, 4 de los cuerpos de los hombres fueron hallados.
en y cerca del campamento de caravanas utilizado por senderistas y excursionistas, habilitado como refugio en lo más profundo del bosque por el servicio forestal, a 20 millas del coche. Solo quedaban los huesos de los tres cuerpos en el bosque debido a los animales salvajes, pero en la caravana el cadáver de Tel Weir demostraba que había permanecido vivo casi 3 meses desde que fueran vistos por última vez, muriendo de hambre y frío a pesar del amplio suministro de alimentos y material para calentarse disponible allí. Le faltaban los zapatos y los detectives encontraron el calzado de Matías en el remolque. Sugirieron que también sobrevivió algún tiempo desde la última noche en que fueron vistos. Más tarde se presentó un testigo, un hombre local que dijo haber pasado la misma noche en su propio coche a poca distancia de donde el Montego fue encontrado, después de perderse y padecer un ataque al corazón leve intentando empujar el vehículo fuera de la nieve. Dijo a la policía que había visto y oído personas alrededor del automóvil aquella noche y les pidió ayuda 2 veces, pero ellos solo callaron y apagaron sus linternas. Esto y la considerable distancia desde el vehículo a donde fueron encontrados los cuerpos levantó sospechas de juego sucio. Los 5 hombres son conocidos como los 5 de Yuba, y el incidente ha sido considerado la versión estadounidense del incidente del paso Dyatlov en los Urales. La policía no ha abandonado la investigación. Con ninguna conclusión clara sobre lo sucedido la noche de la desaparición, la policía y las familias no descartaban la posibilidad de que los jóvenes hubieran sido víctimas de algún asalto. El descubrimiento eventual de 4 de los cuerpos de los 5 hombres pareció sugerir lo contrario, pero levantó aún más interrogantes sobre lo que había pasado y si al menos uno de ellos podría haber sido rescatado. El 4 de julio, con la mayor parte de la nieve fundida, un grupo de motociclistas dio un paseo dominical por la zona y llegaron a la caravana en el campamento del servicio forestal aproximadamente a unos 31 kilómetros al este de donde el Montego había sido encontrado. Una ventana había sido rota, salían insectos y cuando abrieron la puerta los golpeó el hedor de un cuerpo en descomposición bajo varias mantas. Más tarde fue identificado como Whale. Los buscadores regresaron a Plumas, siguiendo la carretera entre la caravana y el sitio del Montego. Al día siguiente encontraron los restos más tarde identificados como los de Madruga y Sterling, en lados opuestos de la carretera a unos 18 kilómetros del coche. El primer cuerpo había sido parcialmente consumido por animales salvajes, pero en la muñeca aún tenían su reloj de pulsera y en su bolsillo del pantalón las llaves del coche. Del segundo solo quedaban algunos huesos esparcidos sobre un área de unos 15 metros. Las autopsias indicaron que ambos habían fallecido de hipotermia. Se especuló que uno habría sucumbido al deseo de dormir propio de esta agonía y el otro rechazó abandonarle quedándose a su lado teniendo el mismo destino. 2 días más tarde, como parte de otra de las partidas de búsqueda, el padre de Jack Hewitt encontró la columna vertebral de su hijo bajo un arbusto a unos 3 kilómetros al noroeste de la caravana. Sus zapatos y pantalones vaqueros cerca ayudaron a identificar el cuerpo. Al día siguiente un sheriff encontró la calavera a unos 95 metros más allá de este cuerpo, confirmando luego los registros dentales que era Hewitt. Su muerte también fue atribuida a la hipotermia. En una área al noroeste de la caravana, los buscadores encontraron 3 mantas y una linterna oxidada en la carretera.
No se pudo determinar cuánto tiempo llevaba ahí, dado que Gary Matías presumiblemente no había tomado su medicación. Se distribuyeron fotografías suyas a instituciones mentales por todo California. Sin embargo, ningún rastro de él ha sido encontrado. Y este ha sido el misterio de Gary Matías. La verdad me impresiona cómo puede haber situaciones en las que nadie sabe dónde quedan estas personas. Aunque me recuerda una ocasión en la que salí de paseo con algunos amigos. Fuimos a relajarnos a un pueblo mágico al que regularmente se llega por la carretera federal, pero hay otros accesos en los que te tardas más en llegar porque es a través del bosque y montañas, y que hace muchos años eran los únicos en los que la gente transitaba. Entonces, en esa ocasión, nos dio mucha emoción por descubrir esos lugares llenos de árboles y montañas. Regularmente nos hacemos unos 40 minutos por la carretera federal, pero tomando este camino viajamos por al menos unas 2 horas y media o 3. Esto debido a la velocidad a la que íbamos. No pasábamos de 30 kilómetros por hora, yo creo. El lugar estaba lleno de árboles y cerros que parecían que se derrumbarían en cualquier momento. También había caídas muy pronunciadas y que estaban a unos centímetros de donde estábamos circulando. Nos dio miedo de que en algún momento pudiéramos tener un accidente e irnos al vacío. De verdad daba mucho miedo. Durante esas 2 horas y media o 3 no vimos a ninguna persona ni escuchamos ruidos de alguna civilización cerca, ni mucho menos teníamos señal del celular. Por nuestra cabeza pasó que si nos llegara a pasar algo jamás nos encontrarían. Después de salir del lugar, nos dimos cuenta que fue muy arriesgado adentrarse a estos caminos, y ahora pienso que si hubiera pasado algo, hubiera sido muy difícil que alguien buscara por estos caminos que raramente son transitados y que tal vez nunca seríamos encontrados ninguno de nosotros. Pero bueno, dejando a un lado todas estas historias, espero que les haya gustado este episodio y que estén muy atentos a los próximos porque se vienen capítulos muy buenos, no se los pierdan. Vamos a estar hablando de más experiencias paranormales que la gente nos cuenta y de muchas más investigaciones como estas. Ya saben, envíenos sus relatos a alimentadordemiedos@gmail.com. Con gusto los estaremos leyendo y compartiendo para todas las personas de esta comunidad. Y bueno, sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.